¿Qué ha cambiado desde hace 2 meses? ¿Qué ha logrado el gobierno conciliador de Iván Duque? Porque yo lo que sigo viendo en Colombia es lo mismo. Protestas, violencia policial y sobre todo un gran descontento social. Colombia sigue sumida en un caos enorme al que algunos medios bien agradecidos, algunos estómagos bien agradecidos como decimos, pues siguen haciendo caso omiso. Pero es que la realidad salpica la cara a más de uno y al primero es al presidente del país. Un presidente que dice hacer reformas pero que quedan en un mero barniz. Un presidente que habla de cambiar la policía y parece que solo les cambia el color del uniforme, ¿no? Un presidente que no ha mostrado capacidad de diálogo y sí poca mano izquierda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Volvemos a Colombia, un país que incluso emitió nuestro programa en las calles porque hay algunos que quieren tapar la realidad que se está viviendo en estos 2 últimos meses. Nosotros se la vamos a contar. Empezamos. Bueno, lo que comenzó el 28 de abril como una protesta contra un plan del gobierno para subir los impuestos a la clase media y baja, una reforma tributaria, se ha transformado en una movilización sin precedentes. Los ciudadanos claman por un cambio nacional, no solo por algunas medidas particulares, sino por tomar decisiones que transformen a todo el país, a Colombia, empezando por esa reforma policial, un estamento que está quedando en entredicho por los abusos que está cometiendo un día sí y otro también. Hoy Colombia se encuentra en una situación muy complicada, en la que hasta los más tradicionales aliados, incluso las ONGs que antes guardaban el silencio, han dicho basta. De hecho, hasta Human Rights Watch acusa a la policía colombiana de estar implicada en al menos 20 homicidios y asegura que 16 de las víctimas recibieron disparos por agente con intención de matar. Así que parece que la reforma que prometió Duque y su intención de maquillar estas acciones han quedado solo en eso, en puro maquillaje. Y le he dado una instrucción al señor ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional para que se expida un decreto que modernizará la estructura orgánica de la Policía Nacional, sobre todo para fortalecer la política de defensa, protección y tutelaje de los derechos humanos, así como la vinculación de todos los estándares del servicio a ese propósito. Pues de momento nada de eso, ¿eh? Estados Unidos, incluso la Unión Europea, Naciones Unidas han rechazado los abusos policiales porque no sé qué pasaría si esto sucediera en otro país que no fuera Colombia. ¿Qué pasaría si estuviéramos hablando de Bielorrusia o de Rusia o de Irán? ¿Se imaginan? Un escándalo público, ¿no? ¿Dónde están las sanciones para Colombia? ¿Dónde han estado las llamadas de atención a nivel internacional por las más de 60 personas que han muerto durante las protestas, según han afirmado algunas autoridades civiles y también la Defensoría del Pueblo? Porque yo creo que han tardado un poco bastante, porque había que hacer la vista gorda, porque Colombia es Colombia, claro, pero la gota ha colmado el vaso. Mi oficina ha expresado su profunda preocupación con respecto a las graves violaciones de derechos humanos supuestamente perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado. Aunque la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, se han registrado varios casos de violencia. Mi oficina condena todas las formas de violencia, llama al respeto absoluto del derecho de reunión pacífica e invita al diálogo para solucionar esta crisis. Me gustaría, si me lo permiten, hacer un alto en el camino e indicar la grave situación que se está viviendo. Y lo digo mirando a los colectivos de las mujeres y de los jóvenes, porque según varias organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, pues lo van a ver. Se han producido hasta 75 homicidios y muchos de ellos entre jóvenes y menores. Miren, 32 de ellos entre personas que tienen la edad entre los 18 y los 25, 19 entre las que tienen 26 o 50, 16 sin identificación de la edad, 5 fallecidos, 5 son menores de edad y 3 entre personas con una edad que oscila entre los 60 y 80 años, ¿no? Me gustaría destacar además los actos de violencia sexual, ahí los tienen. Se recuentan 28 víctimas de este tipo de agresiones y además hay más de 1.450 casos de violencia física y se han llevado a cabo más de 1.800 detenciones arbitrarias. Ya saben que estamos aumentando nuestra comunidad y lo hacemos gracias a ustedes. Ustedes forman parte de ella y al gran trabajo que tenemos en el departamento de redes sociales. Necesitamos sus comentarios, también sus críticas. Verán, hoy les voy a comentar
esta curiosidad. Durante estos 2 meses, después de haber emitido el programa sobre el paro nacional, hemos estado recibiendo constantes mensajes, sus vídeos, sus posts, y eso es muy importante para nosotros. En primer lugar, porque les sentimos cerca, y además porque ustedes consideran que les somos de ayuda con sus reivindicaciones y con esas denuncias de injusticia. Queremos que nos sigan enviando todo lo que consideren importante. Hoy van a ver parte de ello. Ustedes son importantes y su pensamiento para nosotros también lo es. No hace falta que les diga cuáles son nuestras direcciones de las redes sociales, van a salir ahora mismo en sus pantallas, Facebook, Instagram, y no se olviden, ya saben, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy nos vamos al corazón de la noticia, contamos con 2 personas en nuestro programa que conocen de primera mano lo que está sucediendo en Colombia. Tengo el placer de poder hablar con Luis Alfonso Mena, historiador, director de Periodismo Libre y docente universitario, y con Óscar Ramírez, vicepresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Óscar, Luis Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Me gustaría empezar preguntándole a Luis qué es lo que ha cambiado. Es un poco la pregunta con la que empezaba yo el programa. ¿Qué ha cambiado durante estos 2 meses? Porque las reivindicaciones siguen en la calle, el gobierno habla de que se toman medidas, pero en realidad lo que estamos viendo es casi más de lo mismo y algunas acciones muy, muy graves que hay que denunciar. Bueno, Javier, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo desde Colombia. En realidad, desde el ámbito del establecimiento del régimen de Iván Duque no ha cambiado absolutamente nada. Por el contrario, han recrudecido la represión y la única respuesta que están dando a las exigencias del pueblo en las calles y sobre todo de la juventud rebelde que está en calles, en barrios, en avenidas, en autopistas, en carreteras, pues la respuesta de esta juventud ha sido el crimen, el asesinato, el homicidio desde el Estado. De modo que desde esa óptica el gobierno de Iván Duque insiste en la represión y en la violencia estatal como una política que ha venido practicando no solamente a lo largo de este paro, sino también desde el 21 de noviembre de 2019, cuando se realizó el primer gran paro nacional. Desde la óptica de las comunidades en protesta, pues creo que hay un gran cambio, porque me parece desde mi punto de vista que hay un salto cualitativo en la lucha social, y la gente, a pesar de la represión y a pesar de la gran cantidad de víctimas, se mantiene en las calles, y ahora no solamente en Cali, sino también en muchas ciudades del país, como ha quedado demostrado en los últimos días. Luis, me gustaría preguntarle precisamente a Óscar sobre este tema de las violaciones y de los abusos de autoridad. Hemos dado algunas pinceladas, unas cifras, pero desde luego que los números son alarmantes, y lo que estamos viendo es que, sí, desde luego en las manifestaciones, como en todas, puede haber algunos vándalos que se están metiendo dentro. Todo el mundo sabe que cualquier tipo de manifestación siempre hay gente que la quiere romper, pero las imágenes que nos dejan y las que estamos mostrando de los seguidores que son de nuestra comunidad, los que nos están viendo a través de las redes sociales, desde luego son imágenes espeluznantes, unas imágenes que nos dejan, por ejemplo, vídeos de gente desarmada que está siendo tratada brutalmente, de desapariciones. Óscar. Bueno, muchas gracias, un saludo a todas las personas que nos están viendo, y sí, las cifras y la cantidad de vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el marco del paro nacional, en 2 meses de paro nacional, no tiene precedentes en la historia de Colombia, ni siquiera en el paro del 77. Asistimos a una masacre en 2 meses donde hemos registrado al menos 84 homicidios de personas que se encontraban en manifestaciones o que estaban transitando por las manifestaciones. De estos 84 homicidios, 28 son atribuibles a la fuerza pública, 7 son atribuibles a civiles, y en 43 casos no se ha identificado el agresor. Esto, digamos que es una de las discusiones que se tiene con el gobierno nacional, y es que muchas de las violaciones de derechos humanos no están siendo investigadas con la misma diligencia que se investigan otro tipo de conductas. Por ejemplo, el gobierno anuncia investigación de bloqueos, anuncia investigación contra las personas que agreden a un policía, pero las investigaciones de los homicidios en el marco de la protesta social han sido nulos. Las investigaciones a los policías y la fuerza pública han sido muy pocas, y los resultados que han arrojado no son los satisfactorios. Hasta el momento solamente hay 7 policías imputados por ser cómplices de civiles armados que atacaron a manifestantes. Entonces existe una tolerancia del Estado colombiano para que tanto sus agentes de la fuerza pública, de la Policía Nacional, violen derechos humanos,
como civiles particulares que lo hacen a plena luz del día con armas largas y de fuego. Óscar, me gustaría pasarle el turno de palabra a Luis, porque lo que estamos escuchando del gobierno colombiano es que prácticamente todos los que se están manifestando es grupos ilegales que se dedican al narcotráfico, parte del Ejército de Liberación Nacional, etcétera, etcétera. Todos son tachados como vándalos y lo que estamos viendo es que cómo ha habido una gran diversificación de diversos colectivos, esa juventud que sí que nos la citabas tú anteriormente, Luis, y que se está expandiendo por todo el país. No es posible que esos grupos a los que señala el gobierno de Iván Duque sean los que están expandiendo toda esta protesta social, que lo que quiere es un cambio en el país, ¿no? No, de ninguna manera, Javier. Lo que está ocurriendo en nuestro país es un enorme estallido social y de la juventud popular que está reivindicando sus derechos. Y déjeme decirle que esa es la vieja política del establecimiento colombiano, de la oligarquía colombiana, el de generar matrices de desinformación para tratar de desacreditar la protesta social. Y entonces recurren a lo mismo de siempre, a generar fantasmas. A lo largo de toda la historia de nuestro país han generado esa clase de fantasmas en una política anticomunista inicialmente, posteriormente contra la insurgencia, contra la guerrilla, después se le endilgó la responsabilidad a países vecinos y ahora se le endilga pues a organizaciones insurgentes supérstites en Colombia que realmente no han tenido incidencia de este paro. Estamos en presencia de un gran estallido social y eso es lo que se está presentando en las calles de nuestro país. A pesar, como digo, Javier, de esa represión, mire, le quiero contar un dato que es verdaderamente dramático y constituye un ejemplo de la barbarie de este régimen contra el pueblo colombiano. Solamente en Cali han asesinado a 46 personas, la mayoría de ellos jóvenes y a manos de balas y de agentes del Estado, y 60 en todo el departamento del Valle del Cauca. Es decir, estamos hablando de alrededor del 80% de todas las víctimas fatales ocurridas a lo largo de la represión estatal contra el paro nacional han ocurrido en el departamento del Valle del Cauca, Luis, y especialmente en Cali. Me gustaría preguntarle a Óscar precisamente, porque hablábamos hace un par de meses también en el programa en el que tratábamos estas manifestaciones, estos paros en Colombia, de las causas que han llevado a la gente a la calle, ¿no? Y sobre todo cómo se está intentando protestar porque se quiere que se desmantele el SMAT, porque se quiere una renovación de la policía. Es quizá un país que está viviendo en posconflicto y que está buscando la paz. Era una de esas reformas que son primordiales y principales que busca el pueblo colombiano. Lejos también no queda, desde luego, la lucha por la desigualdad, el acceso a la sanidad, a la educación, etcétera, ¿no? La gran desigualdad que existe ahora mismo en Colombia. Pero quizá esa impunidad es lo que más esté doliendo al pueblo colombiano. Sí, no. Hay múltiples factores que han hecho que los jóvenes se movilicen de manera masiva como la han hecho. Primero, pues claramente la desigualdad en Colombia se profundizó con la pandemia. Los niveles de violencia institucional, tanto militar, policial, como otro tipo de violencia institucional en el desconocimiento de los derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a una juventud que deba estudiar y recrearse, pues que han sido negados sistemáticamente. La juventud hoy está cansada y está solicitando transformaciones, que se respete el proceso de paz, que se respete la vida de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales que en Colombia, pues digamos, vive un dramático problema de asesinato del liderazgo social. Y los jóvenes hoy están pugnando porque la fuerza pública sea transformada, porque la Policía Nacional esté al servicio de la comunidad y no tenga un rango militarista de represión, que las Fuerzas Armadas estén al servicio, pues, de solventar temas civiles y no de resolver las problemáticas sociales que deben resolver las autoridades civiles. La impunidad ha sido uno de los factores que ha dinamizado el paro, al ver la gran cantidad de violaciones de derechos humanos y que no se destituye un general, que no renuncia un ministro, que el gobierno, por el contrario, alienta para que sigan ocurriendo. La existencia de discursos estigmatizantes sobre quienes se manifiestan
en las protestas. Es que pues nos hace pensar que Óscar, ya no estamos viviendo. Óscar, quizá el hablar de manifestaciones o de mostrarse en contra del gobierno en las calles, aunque sea de forma pacífica, estaba siendo un tabú en Colombia desde hace mucho tiempo. Es correcto, y el proceso de paz abrió esa puerta para que la participación ciudadana se diera. Ahora, hay un gran problema y es, yo no sé si Colombia está viviendo un escenario de posconflicto o está viviendo un escenario de retorno al conflicto. Esta masacre propiciada por el gobierno nacional contra manifestantes indefensos y desarmados puede ser un discurso legitimador para muchas organizaciones que quisieran capitalizar esto, tanto de la de extrema derecha como de la extrema insurgencia que podrían capitalizar esto, y es un elemento de preocupación. Se han tomado las calles para hacer este tipo de reivindicaciones, pero yo mirando un poco más en perspectiva a un futuro, digamos, un poco más lejano, no sé, Luis, si toda esta atmósfera, todo este ambiente de protesta y de queja que se está produciendo a nivel social puede tener una repercusión en las presidenciales del 2022, ¿no? Porque al fin y al cabo la participación ciudadana, como decía Óscar, ya no en la calle, sino con el voto, sería quien pudiera tener esa opción de cambio, ¿no? Sin duda, y todos esperamos que hacia el año 2022, cuando tengan lugar las elecciones presidenciales y del nuevo Congreso de la República, pues pueda continuar este salto cualitativo del que hablé en la primera respuesta, y es que se refleje en el comportamiento de nuestros electores pues ese salto, es decir, que se produzca una visión estratégica de la comunidad en el sentido de que la lucha que se ha iniciado ahora debe continuar en las jornadas electorales del año 2022 para escoger un nuevo gobierno y un nuevo Congreso de la República que pueda llevar de consenso, de consumo con ese nuevo gobierno, con ese nuevo presidente, las reformas estructurales que necesitamos aquí. Mire, yo creo que es fundamental que una de las reivindicaciones que se ha planteado a lo largo del paro, que ya completa más de 2 meses, es la de la renta básica, para que la población colombiana pueda sobrellevar la enorme crisis de desempleo, de hambruna que ha generado la pandemia de la COVID-19, y de igual manera que se haga un juicio a los responsables del genocidio que se está cometiendo con nuestra población y especialmente contra nuestros jóvenes. Es decir, no puede quedar en la impunidad 75 asesinatos cometidos contra el pueblo colombiano. Hay otras cifras que hablan de 84. Y de igual manera, la matrícula cero no solamente para el segundo semestre de este año, sino para todo el calendario educativo, incluso universitario en nuestro país. Hablaba yo de la cantidad de vídeos que nos había enviado la gente con sus denuncias, mensajes privados a través de nuestras redes sociales, pero ha habido también bastante quejas públicas porque ya lo evidente no se ha podido tapar. Incluso congresistas de Estados Unidos que están diciendo que no se envíe más dinero para ayudar directamente a la policía. Hemos escuchado a la propia Michelle Bachelet, pero me llamaba mucho la atención incluso que se emitiera nuestro programa en las calles de Colombia, porque parece que ha habido un silencio mediático al tratarse de Colombia. Si esto hubiera sucedido en otro país, como yo decía, en este mismo, en Rusia o en cualquier otro, esto habría sido un escándalo y una denuncia completa, pero ha habido un silencio cómplice de muchos conglomerados y de muchos medios. Óscar. Sí, la complicidad y el discurso negacionista de lo que ocurre en Colombia es bastante grande, al punto que el Estado colombiano se atrevió a cuestionar de manera grosera pues las demandas y las denuncias formuladas por las Naciones Unidas, por la CIDH. Los han tachado de estar parcializados y descontextualizados de lo que ocurre en Colombia. Y los medios de comunicación de alguna manera también han tratado de aminorar el discurso. Ahora, la situación es tan grave que pues hasta estados como los Estados Unidos, los estados europeos se han pronunciado en contra de esto y le han solicitado al gobierno colombiano de manera formal que respete los derechos humanos, que respete la movilización pacífica, y este es un mal momento para el gobierno colombiano a nivel internacional. Lastimosamente, esperaríamos que fuese más enérgica o más enérgicos los pronunciamientos de los organismos de carácter internacional.
Sin embargo, pues creo que esto todo es un proceso y esperamos que de alguna manera que se haya puesto los ojos sobre Colombia y la violencia con la cual tratan a sus ciudadanos y a los movimientos políticos de oposición, pues incluso hemos visto cómo se está tratando incluso a la prensa, ¿no? Lo hemos visto en distintos vídeos, cómo se agrede a gente que está perfectamente acreditada, ¿no? Y eso es, la verdad, es la peor expresión que puede haber, intentar tapar la boca de los medios de comunicación. Luis, yo no sé, de aquí a un futuro inmediato, si la gente va a continuar en las calles, ¿qué nos puede deparar ahora mismo toda esta masa social, esta protesta en Colombia, y viendo sobre todo que las acciones que se están llevando a cabo por el gobierno no están colmando esas expectativas, no están llegando a las necesidades reales de la gente, ¿no? Y sobre todo hablamos de la implementación de los acuerdos de paz, estamos hablando de violaciones de los derechos humanos, estamos hablando de esa gran desigualdad, de gente que está siendo desplazada en territorios que están remotos. ¿Qué puede cambiar o qué se debería hacer por parte del gobierno? Fíjate, Javier, lo que ha ocurrido. Cali y el Valle del Cauca fueron epicentro del paro nacional durante estos 2 meses que han transcurrido. Pero después de que se empieza a entrar en una nueva fase de los más de 15 puntos de resistencia juvenil que existían en Cali, y estos puntos, muchos de ellos por iniciativa propia, ingresan a una nueva fase, que es la de las asambleas populares, la de ir, como ellos han denominado los jóvenes, barrio adentro, para acrecentar la organización con el pueblo, pues entonces se ingresa en una nueva fase, pero en el resto del país se recogen esas banderas, esa lucha que se ha desarrollado de manera tan intensa y que tanto ha costado en Cali y en el Valle del Cauca, y hemos visto cómo en los días anteriores ha habido una gran movilización en Pereira, en Popayán, en Pasto, en Bogotá, en ciudades de la costa, en Bucaramanga, movilizaciones multitudinarias y puntos de resistencia. De modo que lo que te puedo decir es que la resistencia continúa porque las condiciones objetivas persisten. No ha habido ninguna respuesta por parte del régimen a las exigencias del pueblo y de la juventud, y este pueblo y esta juventud han ido mucho más allá del Comité Nacional de Paro, y ellas permanecerán en las calles. Es mi visión sobre el futuro inmediato. Lo que comentaba antes Óscar es que quizá se habían visto frenadas estas manifestaciones o esta repulsa social por el tema del COVID, pero a mí me parece que la gente, más que tener miedo, porque también se habla de la situación que se está viviendo la pandemia en Colombia, la gente lo que tiene miedo es más a la exclusión, más a pasar hambre, más a vivir en unas condiciones infrahumanas que a la propia pandemia en sí. Por eso estamos viendo que sí, vale, los casos aumentan, pero que la gente está saliendo a la calle sin ningún tipo de miedo. A mí, me falta prácticamente un minuto, Óscar. Sí, no, las personas están saliendo a las calles independientemente del COVID. Esto se evidenció desde el año 2020 y se acentuó en este paro nacional, a pesar inclusive de los discursos criminalizantes y estigmatizantes de sectores políticos como el de la alcaldesa de Bogotá, que comparó a la protesta con amenazas a la vida en los inicios del paro nacional. La gente sabe que también muere por la desigualdad, también muere por el hambre y también muere por la injusticia que reina en Colombia. Pues esperemos que la próxima vez que tengamos que hablar de Colombia estemos hablando de un cambio positivo, un cambio sobre todo para que haya justicia, que no se tolere la impunidad y sobre todo que cese tanto el vandalismo como la brutalidad policial, porque esto no lleva a ninguna parte. Luis, Óscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero volver a contar en otra ocasión. Un abrazo muy fuerte y todo lo mejor para Colombia, mis mejores deseos. Termino el programa de hoy cuestionando hacia dónde va un país en el que su gobierno no está escuchando al pueblo, hacia dónde va un país que, como vemos, tiene la violencia como parte de su ADN y que parece que no se puede extirpar, ¿no? Y hacia dónde va el gobierno de un Iván Duque que está perdiendo crédito por quizás no saber escuchar lo que su pueblo le está pidiendo, ¿no? Llevamos 2 meses, 2 de violencia en las calles, de abusos policiales, de vandalismo, como digo, por parte de algunos, que también rechazamos desde aquí, pero también 2 meses en los que el clamor popular no ha visto colmadas sus esperanzas, no se ha escuchado, ni siente que sus reclamos hayan llegado a un buen puerto. Quizá están llamando a la puerta y está cerrada.
Mucho me temo que mientras este gobierno siga inventando enemigos, siga hablando de atentados para desviar la atención, siga diciendo que los que protestan todos son vándalos o continúe sin reconocer sus responsabilidades, estaremos muy, muy, muy lejos de que Colombia pueda experimentar un cambio necesario, un cambio que necesita de verdad. Un cambio a raíz que haga olvidar un conflicto armado, que haga enterrar para siempre las polémicas como los falsos positivos, que haga renacer una esperanza de un país en el que todos cuenten y en el que no haya que señalar a nadie como el culpable de nada, sino señalar a compañeros que quieren que el país siga creciendo. Y eso deseamos desde aquí. Bueno, ya saben dónde estoy. Escríbanme. Chao.